Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, seguimos avanzando en esta unidad 1, en la cual estamos tratando de plantear las bases del concepto de ciencia a través del texto de Klimovsky y plantados en ese sentido, por un lado, la epistemología en sentido restringido y por el otro, a través de otros autores como Cassirer y Foucault, tratando de indagar, desentrañar un poco más la madeja de algunas cosas que quedan sin ser discutidas dentro del espacio de la epistemología en sentido restringido. Eh, para ello, hoy vamos a tocar en principio un breve texto de Borges otra vez, otro texto de Borges que Foucault analiza. Me parece que sirve como para seguir pensando estas preguntas que va haciendo el posmodernismo, el postestructuralismo, a través de representantes como Foucault, en relación a ciertas categorías conceptuales que nunca se habían puesto en cuestión en la modernidad. Nadie había puesto en cuestión, por ejemplo, que ese sujeto era un sujeto fundamentado, universal, trascendente. Foucault viene a cuestionar esto. Nadie había pensado el lenguaje como un vehículo en donde también se incorporan y, y son parte de la lucha por el poder simbólico, ¿no? Y el poder en sí. Y también lo que tiene que ver con eh, las teorías del conocimiento y la relación que tiene con la historia, ¿no? Cómo uno conoce de acuerdo a la historia y los sistemas de pensamiento que el momento histórico permite, ¿sí? Entonces, un breve texto de Borges que dice así, habla de cierta enciclopedia china, de un emperador, en tiempos remotos, sin hablar de años, dice que en esta enciclopedia china hay una clasificación de animales, una taxonomía. Taxonomía se llama a todo sistema clasificatorio. Y dice, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones y sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Y Foucault lo que advierte y lo que trata de resaltar es esta situación de perplejidad a la que nos somete un texto así. Nos parece que esta clasificación es absolutamente antojadiza, arbitraria, que no sigue ningún criterio lógico o, o natural. Eh, y Foucault lo que dice es, bueno, esto tiene que ver con cómo vemos desde nuestros ojos. Lo que nos parece ridículo eh, en nuestro tiempo quizás no lo es o responde a otros sistemas de pensamiento diferentes en otro, ¿no es cierto? Dice, esta taxonomía que nos mueve a risa y a la vez a perplejidad, nos muestra el límite de nuestro mundo, es decir, la imposibilidad de pensar desde esta línea de pensamiento. Acá otra vez pensemos, ¿no? Cuando Cassirer trae a von Wexkull hablando de que los mundos son inconmensurables, que el mundo de la mosca es solo de la mosca, el mundo del cangrejo es solo el mundo del cangrejo, porque tiene que ver con sus sistemas receptores de información. También podemos decir que en el mundo del humano
en algún punto hay cierta inconmensurabilidad para comprender a otras culturas, a otros momentos históricos. Eh, Piensen, si no, por ejemplo, la, la profunda incomprensión que hay, por ejemplo, del mundo occidental hacia el mundo musulmán, o viceversa, ¿no? Es difícil comprender el mundo del otro, porque lo analizamos con los códigos propios, ¿sí? Foucault dice, al enfrentarnos a a un conjunto inconcebible de categorías, nos expone a la arbitrariedad de la manera como clasificamos las cosas. Ordenamos el mundo de acuerdo con las categorías que damos por supuestas, sencillamente porque están dadas, ¿sí? Vienen, se incorporan en nosotros como parte del sentido común y no nos damos cuenta que no dejan de ser una construcción histórica que remiten a relaciones de poder, generalmente ocultas, y que lo que nos parece algo del orden de lo natural no es otra cosa que una, como dije, una construcción histórica. Piensen, por ejemplo, hace 70 años era normal que las mujeres no pudieran participar de las elecciones, de las votaciones, no votaban. O a principios del siglo era casi inconcebible que una mujer estudiara en una universidad o participara de cargos públicos. Eh, y la verdad es que se vivía como algo del orden de lo natural. El hombre era esto y estaba para esto, la mujer era esto y estaba para esto. Era una clasificación naturalizada y que era muy difícil ponerla en cuestión, ¿sí? Ahora lo vemos y vemos cómo puede ser, o qué sé yo, los griegos, que la mujer no salía de Loicos, de su morada. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Bueno, tiene que ver con esto, con las a priori históricos, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a una manera así tan extraordinaria de clasificar, o tan extraordinaria quiere decir fuera del ordinario para nosotros, eh, de ver cómo organizan las experiencias otras sociedades, otras culturas, lo que por ahí nos permite a nosotros es alejarnos de nuestros propios esquemas clasificatorios, desnaturalizarlos, deconstruirlos y preguntarnos si esto, eh, dónde está el origen y a qué relaciones de poder responde este tipo de clasificación, este tipo de conocimiento, ¿sí? Hay un sociólogo con el cual vamos a trabajar bastante, que es Pierre Bourdieu, que habla que detrás de todo sistema clasificatorio hay violencia simbólica. Dice, las cosas se mantienen unidas solo porque pueden acomodarse en un sistema clasificatorio que no es cuestionado. Es de alguna manera la pecera que habitamos y que nos es imposible percibir. Aquello que percibimos es del orden de lo autoevidente y no es posible ponerlo en cuestión. Pongamos otro ejemplo, el tema de la sexualidad, del género, cómo en los últimos años ha venido a poner en cuestión muchos de los certezas que eran del orden de lo indubitable, que había dos sexos, que el binarismo era absoluto y dicotómico, que cada uno de esos sexos tenía valores y cualidades naturales, ¿sí? Eh, y esto era absolutamente vivido como algo en el orden de lo autoevidente, no se ponía en cuestión. Eh, Cuando se empieza a mover el avispero, empiezan a surgir las grietas y los cuestionamientos. Clasificar, dice Foucault, por consiguiente, es ejercer el poder. Toda actividad humana se realiza dentro de fronteras determinadas por esquemas de clasificación
elaborados o no explícitamente. Toda la vida animal encaja dentro de una rejilla. Los monstruos como el hombre elefante y el muchacho lobo aterrorizan y fascinan porque violan nuestras fronteras conceptuales. Y ciertas criaturas nos hacen hormiguear la piel porque se deslizan entre categorías intermedias. Los reptiles viscosos que nadan en el mar y se arrastran en la tierra, los roedores asquerosos que viven en las casas pero que no son animales domésticos. Insultamos a alguien llamándolo rata, pero no lo llamamos ardilla. Sin embargo, las ardillas son animales roedores tan peligrosos o portadores de enfermedades como las ratas. Parecen menos peligrosos porque pertenecen sin ambigüedades al campo. Todas las fronteras son peligrosas. Si quedan desprotegidas, pueden ser violadas. Nuestras categorías pueden destruirse y nuestro mundo disolverse en el caos. Establecer categorías y vigilarlas, por consiguiente, es cosa seria. ¿Sí? Este asunto de las fronteras es interesante, ¿no? O sea, pensemos también otra vez en las cuestiones de género y los movimientos feministas. Y el tema del lenguaje inclusivo, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué causa tanto rechazo, tanto resquemor en gran parte de la sociedad? Pareciera un dato sin importancia y sin embargo en las cuestiones del lenguaje también se está jugando una batalla cultural, una batalla simbólica, una lucha por un reconocimiento diferente. No es neutral, como algunos señalan, que el genérico de los términos haya sido el masculino. No es neutral. Detrás de eso subyace dominación. Detrás de ello subyace la subordinación de la mujer hacia el hombre. Y cuando uno ve el grado de enfado que genera muchas veces estos cambios que la sociedad va tratando de propiciar, uno se da cuenta hasta qué punto también ponerle el nombre a las cosas, nominarlas, tiene relevante importancia. ¿Sí? Y otra vez acá el tema del lenguaje y el poder, el saber y el poder, que en Foucault tiene honda importancia. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos hasta aquí hablando de la epistemología en sentido amplio, discutiendo ciertas cuestiones que la epistemología en sentido restringido, cerrado, ni siquiera se lo plantea, se lo da como válido. Ese es el sujeto, este es el objeto, este es el conocimiento. Bueno, ahí entramos con con el sentido amplio, tratamos de entrar y sospechar de muchas de estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a entrar nuevamente en Klimovsky, en la epistemología más en un sentido cerrado, en la métier específica de la epistemología, del conocimiento científico. Y en principio, más o menos conceptualizar, porque ya lo nombré varias veces y me parece que está bueno que vayamos entendiendo de qué estamos hablando, acerca del positivismo. El, el texto de Rimouski habla muchas veces del positivismo, pero sin caracterizarlo. Me parece que es bueno como marco, como matriz referencial, hacer algunas cuestiones sociohistóricas y conceptuales acerca de este término. Primero, como convencidos de que la historia tiene relación con el conocimiento, me parece que es importante hacer una especie de genealogía de la aparición del positivismo. Pensemos
1789, Revolución Francesa, ¿sí? La caída de lo que se viene a llamar el antiguo régimen, ¿no? La caída del poder de la nobleza, de la aristocracia. Una aristocracia y una nobleza que heredaba y legitimaba su poder a través de la sangre, ¿sí? La sangre era la que aseguraba la reproducción del poder eh, político y social y cultural. Con la Revolución Francesa lo que se produce es el definitivo avance de una nueva clase social que es nacida y propia del mundo moderno, del mundo capitalista, que es la burguesía, ¿sí? Con la burguesía eh, el, el derecho de sangre deja de tener valor y lo que empieza a tener valor es el derecho meritocrático y el derecho del capital. Es, el burgués es el comerciante, el que cuenta con los medios de producción y el capital. Ese va a ser el que se va a erigir como el nuevo poder legitimado. Marx dice que es un gran estudioso de la burguesía y del capitalismo, dice que la burguesía es la clase social más revolucionaria de la historia. Y realmente uno si lo piensa, haber volteado de esa manera un poder tan inmenso y que llevó tantos siglos como el poder de la nobleza, implica realmente una serie de cambios absolutamente revolucionarios. La Revolución Francesa, ustedes lo deben saber, eh, tuvo como actores principales, como les dije, la burguesía, pero también las clases campesinas y el proletariado, las clases más pobres de la sociedad francesa que estaban viviendo una situación de franca vulnerabilidad y precariedad, se unen con esta burguesía creciente e incipiente y derrocan al rey. Ahora bien, como suele pasar, en la historia, una vez que instalados en el poder la burguesía comienza a desentenderse de los intereses de las clases campesinas y del proletariado. El poder, tomar el poder era un interés común, voltear a la monarquía era un interés que los acomodaba, pero una vez instalado la burguesía, ya los intereses del campesinado y de los obreros franceses empiezan a estar en contradicción con los propios intereses de la burguesía. Entonces, lo que se va produciendo es que esa burguesía que nace como una clase social fuertemente revolucionaria se vaya convirtiendo en el siglo XIX en una clase conservadora. Porque una vez, como suele pasar, una vez instalado en el poder que fue revolucionario se convierte en conservador. Porque lo que quiere ahora es conservar ese orden que es funcional a sus propósitos. El positivismo, desde el punto de vista social e histórico, es representante de esa clase burguesa en general conservadora. Porque si bien podemos decir que hay cierta clase burguesa que ha mantenido ciertos principios progresistas y liberadores, en general la burguesía que toma el poder y que se legitima es la burguesía conservadora. Y hay varios representantes, iniciadores de
de esto que se dio a llamar el positivismo, Saint-Simon, John Stuart Mill, Hume, pero quizás el que coloca la piedra de toque y funda lo que se dio a llamar el positivismo fue Augusto Comte, filósofo y sociólogo, filósofo y el creador de la sociología como ciencia. Sociología, ciencia que él la llamó, no la llamó sociología, sino la llamó física social, y que tiene que ver esta forma de nombrarlo con lo que para él debe ser el pensamiento científico y, y el método científico. Dice Comte, les doy una frase que me parece que es bastante emblemática, dice, así, el verdadero espíritu positivo consiste ante todo en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. Fíjense, acá se ve perfectamente el papel de la ciencia para el positivismo, ¿no? De lo que se trata es de ver para prever, para explicar lo que pasa. La ciencia debe poder explicar a través de la empiria, del cálculo, de la experiencia, para luego prever acciones, establecer relaciones y prever acciones, y de alguna manera lo que traza es, bueno, nosotros dentro del pensamiento científico positivista, lo que queremos es explicar cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades, los individuos, las relaciones entre las sociedades, para prever y poder anticipar acciones. Y por ejemplo, yo puedo prever a través de la observación si el campesinado va a hacer una revuelta o una revolución. Solo puedo explicar las regularidades que existen para poder anticipar las acciones. Y por otro lado, también es importante señalar que él está hablando de leyes invariables, ¿sí?, del universo. Y una característica clave del positivismo es ese, justamente. Son lo que es una ciencia nomotética. Nomos quiere decir ley. Lo que busca es establecer leyes, ¿sí? Leyes que regulan, que reglan eh, el universo, como le dije, el mundo, las sociedades, los individuos. ¿Cuáles son esas leyes invariables que existen en el mundo y en las leyes naturales que permiten explicar los comportamientos, explicar los acontecimientos, los eventos que se van produciendo? Las características, podemos decir que también el positivismo es una doctrina filosófica en donde se acepta como conocimiento válido el saber científico obtenido a través de la experimentación, ¿sí? Si yo no puedo experimentar, tener experiencias de algo, no es ciencia, ¿sí? Es metafísica. Para ellos la metafísica no es un pensamiento científico. Lo sacan del marco de la égida del pensamiento científico. Son especulaciones, pero yo para aceptar como conocimiento válido algo, tengo que poder experimentar sobre él. El positivismo es considerado también como analítico. Analítico, lo que viene a querer decirnos es esto de cuando yo analizo, cuando yo estudio un determinado hecho, fenómeno, tengo que tratar de extraer sus partes y analizarlas de la manera más
neutral, en donde otras variables no entren en juego para poder analizarlo en profundidad en su individualidad. Eh, por otro lado, como les dije, pretende ser una ciencia nomotética porque haya las causas que explican los fenómenos. Y lo que propicia también es la neutralidad valorativa. Otra vez, ese sujeto que viene siendo el científico en esta relación sujeto-objeto debe ser un sujeto neutro valorativamente. No puede poner lo que él establece como valorativo, como necesario, ¿sí? Esa neutralidad del sujeto, desde lo que hemos visto con Foucault, es absolutamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sujeto está construido valorativamente a través de los a priori históricos en donde él está inserto. Por lo tanto, no hay un sujeto que puede pensar racionalmente en forma avalorativa, sino que siempre en el acto de conocer uno no puede hacer otra cosa que poner su, su propia impronta, sus propios elementos. Entonces, ahí es otra de las cosas que solemos discutir bastante con el positivismo. Ideas centrales que podemos nombrar para, para el positivismo, lo que está fuera de nosotros existe, es una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. ¿Sí? En ese sentido es como les decía el otro día de Aristóteles, ¿no? La realidad está ahí afuera, es. Nosotros podemos conocerla tal cual es. La verdad que les decía por correspondencia, o la verdad especular. Yo puedo representar la realidad que está fuera de mí, los objetos que están fuera de mí, de manera absolutamente igual a como son. Eh, esto, otra vez, ya desde Kant, que decía que el objeto de la realidad, el objeto que está afuera es un noúmeno, es un incognoscible, que nosotros lo que captamos son los fenómenos de ese objeto y los organizamos de acuerdo a nuestras categorías a priori. Y si vamos más profundamente a Foucault, donde dice, bueno, ese objeto que nosotros conocemos está construido también por las condiciones de época. Para el positivismo la cosa es más simple. Las cosas están ahí, vamos a experimentar y vamos a conocerlo. Por eso el conocimiento es como un espejo, ¿sí? Un espejo que refleja dentro de sí o como una cámara fotográfica que copia pequeñas imágenes de esa realidad exterior. Por eso ser objetivo es justamente copiar bien la realidad sin deformarla no más mínimo, sin perturbarla con nuestras propias apreciaciones, si esto fuera posible. Todo esto es lo que sostiene el positivismo. La verdad, en este sentido, consiste en ser fieles a nuestra imagen de la realidad que estamos representando. Y está absolutamente adecuada en nuestro intelecto con la realidad exterior. Esto de, otra vez, Aristóteles, lo que es y lo que no es, no es. ¿Sí? Y confrontando Nietzsche con Foucault cuando dice el conocimiento es violento, hay que atacarlo violentamente, hay que reírse de la realidad, hay que deplorarla y detestarla para poder conocer.
el conocimiento que tenemos no tiene nada que ver con la realidad tal cual es, siempre es una mirada perspectiva y siempre oblicua. Todo eso Nietzsche se va a balanzar sobre el pensamiento positivista que resulta en las antípodas, ¿no? Algunos principios del positivismo. Bueno, no existe otro conocimiento que el empírico, el que se funda en los hechos y formula leyes de coexistencia y elección de fenómenos. Son los hechos. Después vamos a preguntarnos sobre los hechos. No conocemos los fenómenos, sino las apariencias de las cosas. Bueno, esto tiene que ver con cómo lo reflejamos. Y toda metafísica es un intento inútil y estéril. Es carente de sentido la búsqueda de todo lo que se llama las causas primeras o finales. Entonces, conceptos teóricos como, por ejemplo, el inconsciente, el aparato psíquico, la violencia simbólica, son todos conceptos teóricos que no remiten directamente a ninguna experiencia empírica, por lo tanto, no forman para el positivismo parte del conocimiento científico. El positivismo va desarrollando, por último, una serie de cambios y de transformaciones y movimientos, y en el año 1920, en la Universidad de Viena, una serie de científicos y filósofos de la ciencia conforman un grupo con ideas, conceptos bastante afines que de alguna manera establecen una cierta continuidad con el positivismo de Comte, pero le adhieren cierta complejidad en cuanto a unirlo o a relacionarlo con la lógica, y van a conformarse como un pensamiento, como un enfoque científico absolutamente hegemónico. Hegemónico quiere decir la ciencia fue durante todo el siglo XX y en algún punto lo sigue siendo fuertemente positivista. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo de la cursada cómo se van desarrollando los pensamientos de este círculo de Viena, ¿sí? Que conforman lo que llamamos el neopositivismo, o también algunos lo llaman el positivismo lógico, ¿sí? Pero para tratar de hacer una apurada síntesis y marco para que les quede a ustedes. Lo que puede ser parte del conocimiento científico es aquello que puede ser sometido a una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, no puedo hablar de la existencia de Dios o de los ángeles en la medida que no tengo ninguna manera de constatarlo a través de la experiencia, ¿sí? Punto 1. Punto 2. El sujeto científico es un sujeto que debe estar muy preocupado por lograr los espacios de observación y de experimentación posibles que me permitan corroborar o refutar una hipótesis. Y en ese camino lo que tienen que ser es absolutamente neutrales, avalorativos, ¿sí? Es por otro lado un enfoque, yo lo llamo elementalista o asociacionista, en el sentido de que trata de aislar las variables de un fenómeno para estudiarlo de manera
autónoma. Si yo quiero analizar el hidrógeno, lo tengo que extraer y estudiar de manera aislada para entender sus propiedades, poder explicar sus regularidades. Si lo estudio contaminado con alguna otra sustancia, se va a alterar eh, eh, sus características. Esto es básicamente la fundamentación del elementalismo, ¿sí? Lo que es metafísica no entra como parte del conocimiento científico, ¿sí? Y lo que va a buscar es explicar para predecir. Por eso lo que va a buscar son, a través de métodos inductivos primero y más adelante hipotético deductivos, tratar de corroborar hipótesis que expliquen las leyes y pueda prever acontecimientos. Por eso el positivismo se piensa en una ciencia, cuando hablo de positivismo se está pensando en una ciencia no motética, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de explicar las regularidades, en ningún momento se plantea, como planteaba Marx, no solo la ciencia debe explicar, sino también que tiene que tratar de transformar. Por eso también hay una distinción que suele hacerse, que sirve al caso para comprender que existen las teorías del orden y las teorías del caos. ¿Sí? Si, como dijimos, la burguesía está en el momento de apogeo de su poderío, lo que quiere es mantener el statu quo, reproducir el orden vigente. Entonces tiene que visualizar el mundo, no solo el mundo físico, sino también el mundo social, como si todo estuviera bien, como si todo fuera un organismo que funciona autorregulado y de manera natural. Entonces lo que queda es explicar y predecir. En cambio, si desde las teorías del caos yo hago, o las teorías críticas también, yo no solo trato de comprender lo que pasa, sino de ver maneras de generar procesos de transformación. ¿Sí? Entonces ahí hay otro punto bien, bien importante. Hace unos años, un filósofo que se hizo bastante famoso durante un breve tiempo, que hablaba de que habíamos llegado con el neoliberalismo al fin de la historia. Bueno, ¿qué quería decir? Justamente, él como parte de representante intelectual orgánico a las clases dominantes, lo que pretendía es decir, bueno, acá congelamos acá, este es el orden que vamos a vivir de acá para siempre, en tanto que justamente hablar del fin de la historia quiere decir que el hombre ya no puede intervenir en los procesos, todo es como una laguna estancada, ¿sí? Bueno, todas estas son cosas que cabe preguntarse y permite comprender que no todo responde a cuestiones que tienen que ver con el sentido común, con la naturaleza, con la universalidad, sino que todo está inmerso en un proceso sociohistórico complejo. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito con el capítulo 2 de Klimovsky, que es la base empírica de la ciencia. ¿Sí? Ya vuelvo a decir, Klimovsky, epistemología en sentido restringido, estoy repitiendo muchas veces, ¿no? Pero quiero que les quede claro. Klimovsky, si bien discuta muchas cosas del positivismo, en general uno puede ver un cierto alineamiento fuerte con estas posturas. Y lo que vamos a leer siempre de Klimovsky va en esa línea. Por eso muchas veces
utilizamos otros autores para discutirlo. Él dice que se puede hacer una distinción, aunque algunos la discutan, entre lo que es la base empírica, las entidades empíricas y la base teórica. Hay una zona empírica que puede separarse claramente de la base teórica, ¿no? En definitiva, dice, el conocimiento es un conocimiento de objetos, de entidades, de cosas y de sus relaciones. Interesante esto también, ¿no? No solo la ciencia estudia los objetos, las entidades y las cosas, sino también las relaciones que se producen. En definitiva, por ejemplo, la sociología, el campo de la sociología es un campo muy parado en lo relacional. ¿Sí? Podemos decir que son objetos observables aquellos que pueden ser observados a través de métodos o de procedimientos directos. ¿Sí? Ese es un objeto que pueden ser conocidos por objetos directos. Yo miro un perro, miro un león, miro una manzana, miro una estrella, eh, la estoy viendo a través de mis ojos eh, o a través de cualquiera de mis sentidos, ¿sí? que no sufra ninguna perturbación, y puedo decir que este, estoy haciendo una observación directa y por lo tanto podemos hablar de un objeto observable y por lo tanto estaríamos dentro de lo que llamamos la base empírica. ¿Sí? Hay otros objetos que demandan métodos indirectos, ¿sí? O mediatizaciones para conocerlos. Y esos ya los podríamos ubicar en lo que Klimovsky llama la zona teórica. El, el inconsciente, una categoría de la historia, eh, el ADN, son todos de alguna manera objetos inobservables directamente, por lo tanto requieren de procedimientos indirectos. Y eso los envía a la llamada zona teórica. Para los positivistas ultraortodoxos o más radicalizados, todo aquello que es de un nivel teórico directamente no es ciencia, porque no hay posibilidades de experimentar sobre ellos directamente. Para otros, posturas más discretas del positivismo, no, bueno, se puede hacer algún tipo de generalización a partir de observaciones directas que nos permitan establecer ciertas categorías teóricas. Cuando en la base empírica eh, tenemos un objeto que es conocido a través de la observación directa, decimos que tenemos un dato. ¿Sí? Y el dato es como que nos remite a cierta objetividad y valoración sin ninguna duda. Y ahí otra vez sospechamos que siempre detrás de todo dato hay una construcción de un sujeto que ha sido a su vez construido por situaciones históricas. A ver, ejemplo que creo que lo da Klimovsky. Yo puedo ir a una biblioteca y entrar y decir esta es una biblioteca y estos son libros. Para mí ese es un dato de la realidad, objetivo
e indubitable. Si trajéramos de una tribu primitiva, que quedan algunas todavía, o trajéramos algún Homo sapiens de la época paleolítica y entrara en ese mismo lugar, no obtendría el mismo dato, no vería ningún dato ahí. ¿Sí? A la vez, nosotros mismos, comparados con ese Homo sapiens, seguramente no podríamos obtener muchos de los datos de la realidad del hábitat donde vive. Seguramente si apareciera un tigre dientes de sable, él podría, a través de ciertas observaciones directas, tener señales de la aparición y por ahí podría zafar. Nosotros seguramente no podríamos ver esos datos. Y ahí es otra vez donde uno pone en cuestión esta separación sujeto-objeto tan inocentemente puesta a veces como parte de una verdad. Y por otro lado está el lenguaje, ¿no? En la ciencia el lenguaje cumple un papel principalísimo y la red semántica, como ya lo dijimos, siempre está mediando y en esa mediación de alguna manera nos separan del mundo tal cual es, de tocar ese mundo, Por eso volver a Foucault nos ayuda cuando él habla de ciertas condiciones de posibilidad de conocimiento histórico, condiciones históricas de posibilidad, a priori históricos, que nos permitan tener datos. ¿Sí? Hay un pensador que dice, todo dato está cargado de teoría. Uno puede pensar que es así, ¿no? Entonces ahí es donde, otra vez, esta distinción que hace el positivismo entre base empírica, zona empírica, base empírica y base teórica, a veces no, las fronteras no son tan claras y el corte no es tan rígido como pareciera. ¿Sí? Dentro de lo que nosotros hablamos de la observación, cuando observamos parados en la base empírica, Klimovsky distingue tres tipos de observación. Por un lado, la observación espontánea, ¿sí? Que es aquella observación que surge naturalmente, espontáneamente, que el científico o el sujeto no la está buscando y le aparece. No hay una búsqueda, no hay un control de la situación ni del campo y aparece. ¿Sí? Está esta cuestión de la espontaneidad. Por otro lado, hay una observación que la podemos llamar observación controlada, en la cual el sujeto de alguna manera dirige, controla ciertas condiciones porque está buscando algo con algún tipo de hipótesis o conjetura que lo hacen controlar la situación en determinada situación. Yo levanto la vista y miro una estrella, la estrella la Cruz del Sur y bueno, puede ser una observación espontánea. Pero también puede ser que un astrónomo tenga la conjetura, la hipótesis de que cierta nova está desarrollándose en cierto sector de la galaxia o del universo, quiero decir, y dirige el telescopio en una búsqueda
no errante, sino controlada hacia ese objeto. Esa es una observación controlada. Y por último, lo más ortodoxo entre las ciencias naturales, que es el experimento, donde yo ahí sí voy a generar una situación de laboratorio experimental, donde yo voy a controlar todas las variables intervinientes y aislar las variables, tratar de buscar las relaciones entre las variables, tratar de establecer relaciones de causalidad para poder explicar o para poder establecer leyes. ¿Sí? Todo esto que parece simple, este, a veces es difícil después en el campo de la realidad sostenerlo. ¿Sí? Eh, Voy a dar un ejemplo me parece que es interesante para comprender. Por ejemplo, hay una historia del Fleming, el que descubrió el bacilo de Koch, la vacuna con antipoliomielítica, que la historia dice que él un día llega a su laboratorio, donde había dejado una serie de precipitados de esos vidriecitos en donde ponen las sustancias, donde estaba el bacilo, y por cuestiones absolutamente naturales, espontáneas, no controladas, había penetrado unos hongos en esos precipitados y esos hongos habían matado al bacilo. ¿Sí? A partir de eso que fue una observación espontánea, él no la controló ni la buscó, empezó a investigar y logró ese enorme avance para la humanidad. Ahora bien, esta observación espontánea de un dato requiere de un montón de conocimientos eh, de los elementos con los que trabaja para poder observar lo que observó, para haber advertido y observado eso que pudo advertir. Si en vez de él hubiera entrado eh, yo o la señora que limpia, seguramente hubiéramos visto esos precipitados y lo hubiéramos limpiado. Uy, lo agarró un hongo y los limpiamos. Para ver, hay que saber ver, hay que poder ver, hay que tener un ojo dirigido con saberes y con historias que me permitan esa observación directa, como lo que les dije de la biblioteca. Si nosotros vamos los esquimales dicen que pueden distinguir 23 distintos tipos de blanco, porque en la nieve el color del blanco, los distintos matices, son fundamentales distinguirlos, porque le va la vida en ello, porque equivocarse puede ser que termines hundido en las aguas heladas y muriendo así. Para nosotros, si fuéramos al Ártico, todos los blancos son blancos. ¿Sí? Esa distinción requiere toda una experiencia previa y un saber que lo haga posible. ¿Sí? Por ejemplo, en la física nosotros podemos tener observaciones directas de la caída de un objeto. Sería una observación empírica. Pero ya si hablamos de campos eléctricos, de partículas elementales, ya estamos ingresando en la zona teórica. ¿Sí? O sea, no existe no existe en sí un campo eléctrico. El campo eléctrico de alguna manera es una construcción conceptual a partir de datos empíricos. En
la química lo mismo. Yo puedo precipitado, lo puedo observar, lo puedo mirar, puedo experimentar espontáneamente un determinado sustancia, pero si yo hablo de peso atómico, de estructura atómico-molecular, de valencias, estoy ingresando en el mundo teórico. Si hablo en términos de la biología, podemos distinguir el fenotipo, que es el conjunto de rasgos y características eh, que podemos observar en los seres, y el genotipo, que es del orden de lo teórico, porque tiene que ver con la información del ADN con que contamos, que no es observable directamente. Lo mismo pasa con, qué sé yo, con la sociología, para ir al campo social. Eh, si yo hago una entrevista, el registro de mi entrevista es claramente una observación directa y está dentro de la zona empírica. Si yo, en cambio, hago un análisis de la violencia simbólica en las sociedades medievales, estoy ingresando en una zona teórica. A partir de ciertos registros históricos, empíricos, yo puedo eh, extraer conclusiones generalizadoras que me llevan a llevar esta categoría. Lo mismo en psicología, yo puedo observar a una persona que tiene un determinado TOC, una determinada obsesión compulsiva sobre algo, y eso lo puedo registrar. Pero hablar de un inconsciente reprimido, ¿sí? Ya nos llama a pensar en términos más teóricos, ¿sí? Vuelvo a decir, para algunos las teorías son simples conjeturas metafísicas que no están dentro del campo científico. Eh, el inconsciente, la categoría de inconsciente siempre nos sirve como para explicar. Nunca nadie vio un inconsciente. Y es posible que no tenga una existencia física real. Pero lo que se plantea es, si a mí me permite explicar por qué el comportamiento de una persona, si sin eso no lo puedo estar explicando, solo describiendo. Si las relaciones infantiles, las etapas que va viviendo el sujeto y que va construyendo el aparato psíquico, me permiten explicar y comprender ciertas conductas de los seres humanos, de alguna manera yo puedo inferir y construir este constructo teórico del inconsciente. ¿Sí? Es como la X de una ecuación. ¿Sí? Yo tengo la ecuación 2 más X es 10. Yo el X no lo veo, pero puedo conjeturar o construir que es un 8. ¿Sí? El inconsciente o cualquier categoría teórica que me permite comprender un determinado fenómeno, aún así, aún si no es observado, puede ser de gran utilidad, ¿no es cierto?, para para el avance y el desarrollo del conocimiento y de la producción de conocimiento. Klimovsky después habla de la observación en sentido amplio, que lo que quiere decir que a veces no hay que ser tan rígidos. Por ejemplo, tenemos que dar por supuesto que el microscopio o el telescopio o determinados instrumentos permiten observar el hecho, porque también si no puedo decir, bueno, no, en realidad yo no lo estoy observando. Esta célula, microbio que están mostrando, en realidad lo estoy mostrando, me lo está
está mediatizado por ese microscopio. Pero bueno, eso sería en la observación en un sentido muy, muy estricto, muy rígido. Y lo que plantea Klimovsky, que bueno, utilizamos el, el término observación en un sentido amplio. Decimos, si yo pongo un objeto en la balanza y el fiel me marca determinado peso, en realidad yo no, eso no es un hecho, no es un dato observable para mí. El peso me lo está de alguna manera estableciendo un instrumento como la balanza, pero en tomar la observación en sentido amplio me permite decir que eso es una observación. Y por último, y ya cerrando este capítulo, él establece siempre dentro de una mirada positivista que hay tres condiciones que se deben dar indispensables para la base empírica, ¿sí? Que son la efectividad, la repetibilidad y la intersubjetividad. La efectividad, digamos, está relacionado con que si yo considero que la ciencia solo trabaja con lo observable y con lo que puede tener experiencias, la observación, yo tengo que tener una manera de observar. Tengo que poder generar condiciones para que ese objeto sea observable. Si no, ese es un requisito indispensable. Si no, dice, este, no puedo trabajar en la base empírica, que digamos, es una condición indispensable, sine qua non. Yo puedo pensar que hay vida en otra parte del universo, pero actualmente no hay ninguna posibilidad de corroborarlo, de experimentarlo, de observarlo empíricamente. Por lo tanto, deja de ser una preocupación este, actual. Es cierto que muchas veces esto está ligado a los avances tecnológicos. A medida que los instrumentos de observación se amplían, se complejizan, se mejoran, muchas cosas que antes no eran posibles, ahora sí lo son, y quizás en el futuro podamos decir que hay vida en otro universo o no, que no hay vida en otro universo a través de datos eh, empíricamente observables. O sea que efectivamente yo tengo que poder observarlo. De eso se trata la efectividad. Cuando hablamos de repetibilidad, acá hace una distinción entre lo que es un evento y lo que es un acontecimiento, ¿sí? El acontecimiento es un hecho en su singularidad, que pasa hoy, aquí, en un momento histórico, en un horario determinado, en determinado lugar. Es del orden de lo singular. Pasa en ese momento y es único. Yo eh, tiro una moneda y cae seca. Eh, Eso es un acontecimiento, ¿sí? En el evento ya estamos trabajando con generalizaciones, con regularidades, con hechos que se repiten, ¿sí? Si yo digo, si yo tiro 100 veces la moneda, eh, el 50% va o cerca de más dentro de un rango de posibilidades va a salir seca, dentro de un rango de posibilidades va a salir cara. Esto con una regularidad matemática, esto es un evento, ¿sí? Si yo digo eh, vamos a tratar de poner un ejemplo del deporte. eh, lo, este, Usain Bolt corrió
en los Juegos Olímpicos X a 9 segundos, tantos, 50 y pico, los 100 metros, es del orden de un acontecimiento. Si nosotros hablamos de las capacidades de la velocidad de los jamaiquinos o de los africanos, estamos hablando de ciertas regularidades que estamos tratando de indagar y estamos hablando del orden de lo eventual. Cuando cuando el positivismo considera que lo que le interesa a la ciencia es el conocimiento de las leyes universales, en la medida que busca eh, las leyes invariables del universo, el acontecimiento no es parte de sus preocupaciones. Ahora bien, en ciencias como la historia, la sociología, las ciencias humanas, las ciencias sociales, a veces es, no es importante eh, establecer una ley universal, sino tratar de comprender un hecho singular en tanto acontecimiento. ¿Sí? Pero por eso esta condición de repetibilidad tiene que ver con esta mirada del positivismo, ¿no? Yo tengo que poder repetir y se da una regularidad en la observación. Si yo estudio una vez y pasa A, y al otro día estudio lo mismo y pasa B, y al otro día pasa C, y no hay regularidad, esta condición de este requisito fundamental de la observación no se cumple. Entonces no hay conocimiento científico y no estamos cumpliendo este requisito que plantea Klimovsky para la observación en las zonas empíricas. Y por último, el tema de la intersubjetividad, eh, que tiene que ver con que la ciencia es una práctica colectiva y que la aceptación de ciertos conocimientos eh, no se da en solitario, ni cada uno trabaja sola, sino que se plantea en términos intersubjetivos. Hay toda una serie de desarrollos comunicacionales y de compartir experiencias y de valorar o no valorar ciertas investigaciones que tienen que ver con el mundo de la intersubjetividad. ¿Sí? Por ejemplo, uno manda un paper de una investigación a una revista y esa revista le va a dar cierta valoración de acuerdo a cómo fue hecho el estudio, con qué rigurosidad, cómo se obtuvo la muestra, todas las condiciones metodológicas, todas las condiciones epistemológicas, metodológicas, y es justamente la comunidad científica es la que le da el rango de verdadero y de parte de lo que podemos decir del conocimiento científico. ¿Sí? Nosotros creemos que muchas veces eh, esto, ¿no? Lo empírico no lo estamos pensando en términos de un objeto que está ahí afuera, sino que es una construcción de alguna manera que responde a momentos históricos, a comunidades científicas, a lo que Kuhn, que vamos a ver después, llama el paradigma científico. Cuando yo, por ejemplo, estoy parado dentro de lo que es el enfoque de la psicología experimental o de la neurociencia, tiendo a mirar todo lo relativo a la mente de una manera, con un enfoque que me da la matriz, ese tipo de saber científico. Si yo lo abordo desde
desde otra mirada, desde otros enfoques, mis lentes van a ver ese objeto de manera diferente. Entonces, los datos ahí empiezan a perder ese carácter tan separado de todos los otros aspectos. ¿Mm? Bueno, cerramos por hoy, chicos. Nos vemos.